Muy buenos días, mi nombre es Claudia Pereira y hoy deseo presentarles mi proyecto de investigación doctoral. Una propuesta que nace desde una inquietud profundamente personal, territorial, cultural y artística, pero también desde una necesidad académica que considero urgente, y es detenernos a escuchar, comprender e interpretar una de las preguntas que, aunque en apariencia puede parecer sencilla, encierra en realidad una complejidad mucho más amplia. La pregunta que orienta esta investigación es la siguiente: ¿cuál es el género musical del Amazonas colombiano y las formas en que un pueblo se representa a sí mismo a través de su música? Ahora les voy a hablar sobre el planteamiento del problema. Esta investigación surge en buena medida del reconocimiento de una realidad que me interpela como docente, como investigadora, como mujer vinculada al Amazonas colombiano. En distintas regiones del país existen géneros musicales que han operado históricamente como referentes de identidad. Uno de esos ejemplos es el joropo en los llanos, la cumbia en la costa caribe, el vallenato como una expresión ampliamente reconocida dentro de la tradición musical colombiana. Sin embargo, cuando la mirada se dirige hacia mi Amazonas colombiano, la respuesta no parece ser tan evidente, y justamente esa aparente ausencia, esa dificultad para nombrar con claridad un género musical que represente al territorio, es lo que da origen a esta investigación. Por eso, esta tesis no pretende responder de forma apresurada cuál es el género musical del Amazonas colombiano. Lo que pretende es recorrer el camino que permita comprender por qué esa pregunta no puede resolverse desde una sola voz, desde una sola categoría o desde una sola mirada. Porque hablar de música en el Amazonas colombiano es hablar también de historia, de territorio, de frontera, de circulación cultural, de memoria colectiva, de construcción identitaria. En ese sentido, esta investigación busca acercarse a los artistas del Amazonas colombiano, escuchar sus voces, conocer sus historias, reconstruir sus trayectorias, comprender cuáles fueron los primeros sonidos que habitaron su infancia, qué música escuchaban en sus hogares, de dónde nacen sus influencias, qué ritmos marcaron sus procesos de formación, qué los inspira a componer, cómo entienden su propia mezcla musical y qué lugar ocupa el territorio en esas creaciones. Me interesa profundamente indagar por las raíces musicales de quienes crean desde el Amazonas, por sus memorias, sus procesos de comprensión, por la manera en que dentro de sus obras se establezcan influencias diversas que no solo provienen de Colombia, sino también de Brasil y de Perú, y de toda esa condición fronteriza que define de forma particular la región amazónica. Pero esa ausencia no debe entenderse como un vacío simple. El Amazonas colombiano no es un territorio vacío de música, ni mucho menos de cultura. Todo lo contrario, es un territorio profundamente sonoro, profundamente vivo, profundamente atravesado por memorias, por lenguas, por rituales, por trayectoria artística, por intercambios fronterizos, por historias familiares, por influencias de Colombia, Brasil, Perú, por herencias indígenas, por procesos de mestizaje, por una riqueza cultural que justamente por su complejidad no siempre puede reducirse a una sola etiqueta musical. Seguidamente les voy a hablar acerca de la ampliación del objeto de estudio. No obstante, este estudio no se agota en la voz de los músicos, y este es un punto que considero fundamental. El interés de la investigación no es identificar un género musical únicamente a partir de lo que los músicos dicen, que tocan o de cómo nombran sus composiciones. No, señor, la intención es más amplia: comprender si aquello que se produce, se vive, se transmite, se transforma en el ámbito musical puede en algún momento constituirse una expresión con la que el Amazonas colombiano se reconozca, se identifique y se represente a sí mismo. Por eso, esta investigación no dialogará solamente con músicos y compositores. También contempla la participación de gestores culturales, docentes, autoridades indígenas, portadores de saberes, sabedores y otras voces del territorio, en la medida en que la construcción de una identidad musical no pueda pensarse solo como un asunto exclusivo del escenario artístico, sino como una experiencia cultural que involucra a la comunidad, a la memoria y a la vida colectiva. En otras palabras, no se trata solo de saber qué se toca en el Amazonas colombiano, sino de comprender qué sentidos, qué historias, qué mezclas, qué reconocimientos culturales
se tejen alrededor de esas prácticas musicales. Ahora les voy a hablar acerca de la justificación. Desde ahí, la importancia de esta tesis se sostiene en varios niveles. En primer lugar, porque responde a una necesidad real del territorio, la de pensar la música no como un simple producto artístico, sino como una vía de acceso a la comprensión de la identidad amazónica colombiana. En segundo lugar, porque busca aportar al campo académico desde una perspectiva que no exotiza al Amazonas ni lo mira como una periferia folclórica, sino como un espacio complejo de producción cultural, de diálogo intercultural y de creación permanente. Y en tercer lugar, porque esta investigación aspira a sentar bases para futuras investigaciones interesadas en la dinámica musical, artística, cultural y educativa del Amazonas colombiano. Ahora les voy a hablar acerca de la justificación. Desde ahí, la importancia de esta tesis se sostiene en varios niveles. En primer lugar, porque responde a una necesidad real del territorio, la de pensar la música no como un simple producto artístico, sino como una vía de acceso a la comprensión de la identidad amazónica colombiana. En segundo lugar, porque busca aportar al campo académico desde una perspectiva que no exotiza al Amazonas ni lo mira como una periferia folclórica, sino como un espacio complejo de producción cultural, de diálogo intercultural y de creación permanente. Y en tercer lugar, porque esta investigación aspira a sentar bases para futuras investigaciones interesadas en la dinámica musical, artística, cultural y educativa del Amazonas colombiano. En segundo lugar, porque busca aportar al campo académico desde una perspectiva que no exotiza al Amazonas ni lo mira como una periferia folclórica, sino como un espacio complejo de producción cultural, de diálogo intercultural y de creación permanente. Y en tercer lugar, porque esta investigación aspira a sentar bases para futuras investigaciones interesadas en la dinámica musical, artística, cultural y educativa del Amazonas colombiano. Y digo sentar bases porque considero que una tesis doctoral no debería leerse como una suma de capítulos, sino como un único argumento. Cada una de sus partes debe dialogar con la anterior y preparar la siguiente. Cada decisión metodológica debe guardar coherencia con la pregunta de investigación, con los objetivos, con el enfoque y con el horizonte interpretativo del estudio. Esa es precisamente una de las convicciones que atraviesa este proyecto. La idea de que la investigación no puede fragmentarse en apartados aislados, sino que debe construirse como un tejido en el que cada elemento cumple una función dentro de una arquitectura mayor. Ruta metodológica. En coherencia con ello, esta investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, porque parte del reconocimiento de que la realidad social y cultural no es una entidad fija, estática ni completamente objetiva, sino una construcción de significados que emerge de las experiencias, de las prácticas, de las memorias, de las relaciones que los sujetos establecen con su mundo. Desde esta perspectiva, la música no se entiende únicamente como una expresión estética, sino como un fenómeno cultural cargado de sentidos, de trayectorias, de apropiaciones y de interpretaciones que deben ser comprendidas en su propio contexto. En otras palabras, la investigación no se modifica porque falta información, se enriquece porque el diálogo con los participantes revela nuevas posibilidades de comprensión. Esa es una idea central dentro de este proyecto. El diseño emergente permite que, sin abandonar la pregunta central, los objetivos ni las orientaciones epistemológicas del estudio, el trabajo de campo vaya mostrando nuevas categorías, nuevas relaciones, nuevos actores o nuevas dimensiones del problema que inicialmente no había sido previsto, pero que resultan fundamentales para comprender con mayor profundidad la realidad investigada. Métodos. En cuanto a los métodos que orientarán esta investigación, considero pertinente señalar que el estudio se apoyará principalmente en un método hermenéutico interpretativo, complementado por un método analítico sintético. La elección de estos métodos guarda plena coherencia con el paradigma interpretativo, con el enfoque cualitativo, con el tipo de investigación exploratorio de carácter interpretativo y con el diseño emergente previamente expuesto. El método hermenéutico interpretativo resulta fundamental en esta investigación porque permite comprender los significados presentes en los discursos, relatos, memorias, experiencias de los participantes, reconociendo que dichas narrativas no son simples descripciones de hechos, sino expresiones cargadas de sentido, atravesadas por contextos históricos, culturales y territoriales específicos.
Desde esta perspectiva, interpretar no significa únicamente escuchar lo que se dice, sino comprender cómo se construyen los sentidos alrededor de la música, de la identidad y del territorio amazónico colombiano. En otras palabras, este método hará posible pasar de las voces individuales, de las trayectorias particulares y de los hallazgos parciales a una lectura articulada del problema de investigación, sin perder de vista la complejidad y la riqueza de las experiencias recogidas durante el trabajo de campo. En otras palabras, este método hará posible pasar de las voces individuales, de las trayectorias particulares y de los hallazgos parciales a una lectura articulada del problema de investigación, sin perder de vista la complejidad y la riqueza de las experiencias recogidas durante el trabajo de campo. En consecuencia, ambos métodos no operan de manera aislada, sino complementaria. Mientras el enfoque hermenéutico interpretativo orienta la comprensión profunda de los significados construidos por los participantes, el método analítico sintético favorece la organización, articulación e integración de esos hallazgos dentro del horizonte general de la investigación. De este modo, la metodología conserva su coherencia interna y fortalece la posibilidad de comprender la configuración de la identidad musical del Amazonas colombiano desde una mirada rigurosa, reflexiva e interpretativa. Técnicas e instrumentos. En cuanto a las técnicas de recolección de información, la investigación recurrirá a la entrevista semiestructurada, la observación, el análisis documental crítico y los relatos de vida. En tanto a estas técnicas permiten aproximarse a las experiencias de los participantes, reconstruir trayectorias, comprender procesos de creación, reconocer influencias musicales e interpretar las relaciones entre memoria, territorio y expresión artística. A su vez, se emplearán instrumentos como guías de entrevista, guías de observación, matrices de análisis documental y registro de campo, con el propósito de organizar, sistematizar y analizar rigurosamente la información obtenida. La recolección de estas técnicas e instrumentos no responde únicamente a una necesidad operativa, sino a la convicción de que una investigación como esta exige herramientas capaces de recoger la complejidad de las voces, de las trayectorias y de las prácticas culturales que configuran el fenómeno estudiado. Triangulación. Del mismo modo, la investigación incorporará procesos de triangulación, entendidos como una forma de contrastar, complementar y articular información proveniente de distintas fuentes, actores y técnicas. Esto permitirá que la comprensión del fenómeno no dependa de una sola voz, ni de un único tipo de dato, sino del diálogo entre relatos, observaciones, documentos, trayectorias y perspectivas diversas. En este caso, la triangulación adquiere un valor metodológico especial porque fortalece la credibilidad, profundidad y la consistencia interpretativa del estudio. Además, resulta especialmente pertinente de una investigación que busca comprender la identidad musical del Amazonas colombiano, desde una pluralidad de experiencias, memorias y construcciones culturales, evitando reducir el análisis y una mirada única o lineal del fenómeno. Software. Finalmente, el análisis de la información podrá apoyarse en un software especializado para investigación cualitativa, como una herramienta que facilite la organización, codificación, categorización y sistematización de los datos. No obstante, es importante aclarar que el software no reemplaza la interpretación del investigador, únicamente acompaña y ordena el proceso analítico dentro de una investigación que por su propia naturaleza exige sensibilidad hermenéutica, capacidad crítica y una escucha atenta de las voces del territorio. En este sentido, el uso del software constituye un apoyo técnico para el tratamiento de la información cualitativa, pero el ejercicio interpretativo seguirá dependiendo de la lectura rigurosa, reflexiva y contextualizada que se haga de los relatos, documentos, observaciones y experiencias recogidas durante el proceso investigativo. Quisiera cerrar señalando que esta tesis nace de una pregunta musical, sí, pero se proyecta hacia una comprensión mucho más amplia del Amazonas colombiano. No se trata solo de indagar por un género, sino de abrir un camino para pensar cómo la música pueda convertirse en una ventana hacia la memoria, la identidad, la historia, la interculturalidad y las formas en que una comunidad se reconoce a sí misma. En esa medida, esta investigación busca escuchar al Amazonas no solo afuera, no desde categorías impuestas, no desde respuestas apresuradas, sino desde la complejidad de sus propias voces, de sus propios procesos y de sus propias búsquedas.
Y quizás ahí radica la razón más profunda de este proyecto, en comprender que a veces las preguntas más importantes no son aquellas que se responden de inmediato, sino aquellas que nos obligan a detenernos, a escuchar con mayor atención y a reconocer que detrás de una sola pregunta habita en realidad toda una historia por interpretar. Muchas gracias.